Le vamos a dar la palabra a Héctor Aguilar Camín. Repito, no es necesario leer una síntesis curricular, pero lo voy a hacer. Doctor en Historia por el Colegio de México, escritor y periodista. Director de la revista Nexos y de Ediciones Cali Arena. Y actualmente es director y conductor del programa de televisión Zona Abierta. Entre sus publicaciones de historia y ensayo se encuentran La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana, Saldos de la Revolución, Cultura y Política de México, Después del Milagro, un ensayo sobre la transición mexicana, A la sombra de la Revolución Mexicana, México, la ceniza y la semilla, y la tragedia de Colosio. Además de esto, Héctor, junto con Alejandra Moreno Toscano, fueron de los primeros que se acercaron a estos archivos hace 28 años. Sí, es cierto. Muchas gracias, Norma. Me ha dejado un tanto melancólico la historia del cura. Enamorado. La de la filigresa, ¿no? Que le pide finalmente tan poco y tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una muestra muy clara de lo que los historiadores, del placer oculto de los historiadores que andan en los archivos y de la increíble fuerza de verdad que tienen las cosas que aparecen de pronto en los archivos, que es incomparable con ninguna otra cosa que uno pueda leer de historia. Creo que ha quedado muy claro de parte de Jean Leyer, poniéndonos esos ejemplos, y me da una nostalgia también porque yo alguna vez fui un historiador que iba a buscar los archivos. Yo creo que no hay ningún historiador de verdad que no sea una gente que ande en los archivos. Nosotros somos comentadores, inventores de teorías, pero la tarea del historiador está en los archivos, y en la capacidad de volver esos archivos libros vivos, libros que le hablan a los lectores como con una bocanada del pasado, ¿no? Bueno, con esta melancolía a cuestas del cura enamorado de la luna, yo empiezo con algunas reflexiones generales sobre los archivos. ¿De quién son los archivos privados de las personas públicas, de los personajes públicos? ¿De quién son los documentos sobre la vida pública que hay en archivos privados? Y los documentos sobre la vida privada que hay en los archivos de un personaje público, como los de este cura, ¿de quién son? ¿Dónde termina el derecho a la propiedad privada de esos documentos y dónde empiezan los derechos de la comunidad y de la historia? Bueno, en todos los casos, creo yo, los archivos privados pertenecen a sus dueños. En estricto sentido, a sus dueños particulares, a sus propietarios. Imponer sobre ellos una legislación confiscatoria que obligara a poner esos archivos en custodia de instituciones públicas, pues sería una coerción jurídica realmente inaceptable, por un lado, y por el otro lado creo que también sería impracticable. Que el patrimonio de los archivos privados pueda enriquecer el patrimonio público no es un asunto de legislación coercitiva, creo yo, sino de civilización y de sociabilidad. El grado en que se comparten estos bienes privados de interés público con la comunidad a la que le interesan y de cuya memoria colectiva son parte, puede ser un grado, o puede ser un indicador del grado de civilidad y de confianza pública que ha alcanzado en sus tratos una comunidad. Nuestro índice en esta materia es evidentemente pobre, aunque algo ha mejorado. Es pobre nuestra capacidad institucional para volver públicos nuestros archivos privados, y es poca la confianza de los dueños de estos bienes en las instituciones en cuyas manos podrían ponerse.
pues es un síntoma entre tantos de la estrechez del ámbito de lo público entre nosotros. No es nada nuevo, desde luego, y tampoco es nada fácil de cambiar. Los historiadores saben muy bien que en México, incluso los archivos son a menudo materia de administración privada. Están sujetos a normas, a veces no escritas, que dificultan el acceso de curiosos y de profesionales. Yo recuerdo, por ejemplo, haber hecho en los años 70 un largo trámite para entrar al archivo del Patronato de Historia de Sonora, cuyo custodio era, si no me acuerdo mal, el historiador Manuel González Ramírez, con quien nunca hablé, siempre hablé con su secretaria. Bueno, ese acervo fundamental era el archivo de la parte básica de este archivo era lo que había conservado Aarón Sáenz del año de 1928 de la campaña de Obregón para su reelección. Tuve grandes dificultades de acceso a aquel archivo, que finalmente no me ayudó tampoco mucho, hasta que alguien me preguntó, esta señorita me preguntó, oiga, usted es sonorense y se llama Aguilar, ¿no? ¿Tendrá usted algún parentesco con la familia de los Aguilar, de este prefecto porfiriano de Hermosillo, que hubo, era un prefecto muy temido, que se llamaba Francisco Aguilar? Estábamos hablando, este había sido prefecto en los años 1908, 1905, y estábamos hablando en 1975, o sea, 70 años después. Entonces le dije, bueno, mire, yo insólitamente, en realidad soy nativo de Chetumal, Quintana Roo, y no tengo relación alguna, por tanto, con el temido prefecto Aguilar de Hermosillo. Bueno, salvo que hubiera en mi sangre, la sangre de alguno de los yaquis alzados, que el prefecto Aguilar, entre otros, y sus colegas, pues exilaban a Yucatán como mano de obra forzada en los años finales del porfiriato. Eso le decía Renato Leduca a mi mujer Ángeles Mastreta, extrañándose de mi estatura poco yucateca, decía, yo creo que un yaqui se echó un volado en aquellas tierras. Chapitos les dicen en Sonora a los chaparritos. Yo creo que un yaqui se echó un volado en aquellas tierras de Chapitos y salió y desde entonces me llamaba el yaqui. Bueno, en cuanto supieron que mi apellido no tenía nada que ver con el apellido del prefecto porfiriano de Sonora y con las rencillas viejas, supongo, que tendría Aarón Sáenz o alguien con esta familia, pues el archivo fue abierto y pude finalmente poder entrar sin ningún problema. Recuerdo también haber hecho un largo trámite para entrar al archivo de la defensa, a la sección de cancelados, para ver las historias de los jefes sonorenses, y bueno, fue una larguísima antesala de muchas gestiones, y al final ya me dejaron entrar al archivo de cancelados y me pusieron en un escritorio de lámina verde con un cabo parado enfrente, que era el que me daban los legados de los legajos, me daba uno de los legajos del expediente, uno por uno, cuando terminaba lo retiraba y me daba el otro. Luego me explicó mi maestro, mi querido maestro Luis Muro, que lo que me habían puesto era un centinela de vista, para que no fuera yo a proceder de un modo equívoco con los documentos. Bueno, y en tiempos de la refundación del Archivo General de la Nación, por aquí está Alejandro y me corregirá, no me dejará mentir, en el primer año de gobierno de José López Portillo, llegaron al Archivo General de la Nación de pronto unas cajas extravagantes resultó que eran nada menos que los papeles y las tarjetas del archivo completo de la Dirección Federal de Seguridad, la antigua policía política de México. Bueno, nadie explicó nunca cómo habían llegado esas cajas ahí. Al parecer Reyes Heroles, que era secretario de Gobernación, entró un día a un bodegón ahí de Bucareli y encontró un montón de cajas y preguntó qué eran, y le dijeron, pues son papeles de la Secretaría. Dice, pues mándelos al archivo. Y ahí llegaron al archivo, y entonces cuando empezaron a ver de qué se trataba, se dieron cuenta de que se trataba, obviamente, y decidieron pues no preguntar si se trataba de un error, sino quedarse con los papeles y empezar a catalogarlos como un fondo reservado, y ahí los tuvieron años sin que fueran consultables, por buenas razones, porque si se dan cuenta realmente de que eran, probablemente los hubieran regresado. El hecho es que tardaron muchos años esos papeles en ser de acceso libre, de hacer acceso público,
Ahora su consulta es libre, pero no para todos, porque parece que tiene que ser historiadores profesionales. Si uno es periodista, en particular de la revista Proceso, el acceso no es fácil porque el archivo está manejado por un antiguo miembro ilustrado de aquella corporación. Bueno, de modo que si estas cosas pasan con los archivos públicos, pues el acceso a los privados es obviamente mucho más complicado. Hay una triste historia mexicana en relación con esto, una historia que mezcla desconfianza institucional, urgencia o a veces avaricia familiar o simple ignorancia, y que provoca una de estas dos cosas: o bien se hacen salir de México archivos privados importantes buscando la seguridad archival y a veces la oferta monetaria de alguna o de varias universidades extranjeras, o bien se mantienen esos archivos en el anonimato de algún cuarto o un sótano en donde antiguas familias guardan los papeles viejos. Pues sería muy deseable, desde luego, mejorar la trama institucional, crear una trama institucional generosa y activa orientada a rescatar archivos privados, ofreciendo a sus dueños garantías de todo tipo, pues empezando con las seguridades sobre el manejo profesional y la conservación de estos fondos rescatados. Bueno, estamos aquí en un recinto, en el jardín de un recinto que atestigua con magnificencia, diría yo, un ejemplo a seguir en esta materia. Una excepción a la regla de los archivos perdidos, empolvados o vendidos al exterior. Aclaro mi punto de vista, no estoy en contra de que los archivos privados se vayan al extranjero. Prefiero mil veces que estén a buen recaudo, catalogados y consultables en cualquier lugar, a que estén olvidados o mal catalogados o inaccesibles en algún archivo público de México. Y sin embargo sería claro deseable que esos archivos, que son parte de la historia de este país, tuvieran en este país una trama institucional, hospitalaria y creativa para volverlos efectivamente parte de nuestro acceso a nuestra memoria. Bueno, el fideicomiso de estos archivos Calles y Torre Blanca, a los que se han añadido los de Joaquín Amaro y Abelardo Rodríguez y la colección fotográfica de Adolfo de la Huerta y de Jesús Avitia, bueno, suponen la entrega al público de uno de los archivos privados más importantes de la historia política del siglo XX de México. Son una excepción mayor, ¿no?, a la regla de exportación u olvido. Por el archivo Calles Torre Blanca pasa un cauce, una corriente central de la fundación del México post-revolucionario. Me atrevo a decir el cauce central, el cauce de los vencedores de la Revolución Mexicana y de sus gobernantes en la década de los 20 y los primeros años 30. Cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el Colegio de México sobre los jefes sonorenses, me sorprende todavía, como ninguna otra cosa, la extensión que llegaron a tener los sonorenses sobre la vida militar y política del país, y al mismo tiempo la poca atención que habían recibido de los historiadores profesionales y la escasa presencia que tenían en los discursos cívicos, en la oratoria política o en las consagraciones de la historia patria. Todo el glamour, o la mayor parte del glamour y del prestigio de la revolución, parecía puesta, y sigue puesta en muchos sentidos, en las figuras que estos hombres habían derrotado. En los Flores Magón, en Madero, en Zapata y Villa, en Ángeles o en Carranza, en Vasconcelos, bueno, y hasta los campesinos cristeros cosechaban fervores profesionales, los sonorenses no cosechaban y ganaban batallas después de muertos. Pues los sonorenses no. Con el tiempo entendí que quizá fuera esto, precisamente su condición de triunfadores, lo que los hacía menos interesantes o menos heroicos ante los impulsos un tanto sacrificiales de que ha sido rellenada el alma de nuestra historia patria. Es una historia que induce a ponerse del lado del que cae, una historia patria experta en la consagración de los derrotados y en cierto modo también en la derogación de los triunfadores.
Cuauhtémoc, el águila caída, no Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc el mexica, bueno, hace palpitar nuestro corazón de párvulos de la historia patria con un odio correspondiente hacia Hernán Cortés, que es el terrible conquistador triunfante. Ese mismo corazón patrio consagra a Hidalgo y Morelos, que fueron curas notables, pero curas terribles, ¿no? Guerreros realmente sangrientos, al mismo tiempo que odia a Iturbide, quien logró la independencia echando realmente muy pocos tiros. Habrá, yo creo, pocas imágenes sacrificiales en las historias patrias de otros países tan terribles como la de los niños héroes, que son sin embargo un orgullo mayor de nuestra historia patria, la cual además, por ejemplo, también ha consagrado desde luego irrebatiblemente a Juárez, pero despojándolo para ello de la ambición política que lo perpetuó en el poder y también del liberalismo rampante de Juárez, que era muy poco popular entonces y lo sigue siendo ahora, y que ayudó a destruir las propiedades comunales de los pueblos. Bueno, nuestra historia patria desde luego odia a Porfirio. Lo odia por lo mismo que no quiere ver en Juárez, porque se perpetuó en el poder. Tenía una ambición propiamente oaxaqueña de no bajarse de la silla, ¿no? Pero digamos, olvida de Porfirio Díaz nuestra historia patria, que fue él quien con sus buenas y con sus malas mañas pacificó la naciente y agónica república, y este fue probablemente el mayor bien que un político pudo traer a aquel convulso país decimonónico que llevaba 50 años de revueltas, de revoluciones y derrotas. Tengo un amigo que dice que México padece una crisis histórica de vocaciones profesionales, porque dice, cuando México fue gobernado por militares, perdimos todas las batallas. Cuando fue gobernado por los abogados, violamos todas las leyes. Y cuando fue gobernado por los economistas, quebramos la economía. Ahora no sé por qué clases de profesionales estamos siendo gobernados, de manera que no puedo aventurar mi pronóstico respecto de lo que pueda pasar. Bueno, y dentro de la revolución, las pulsiones, digamos, de veneración de nuestra historia patria idolatran al Madero mártir, desplazando por completo al Madero político, que vaya que hizo una cosa extraordinaria en su momento como político, no como mártir. Y hay desde luego, si se pone por encima del Obregón invicto o el Calles que llenó el vacío de poder a la muerte del caudillo, evitando con ella otra guerra civil, otra cruenta guerra civil, pues se venera a los Flores Magón, anarquistas, presos, al Zapata localista y al Villa violento, ¿no? Hay como una especie de orgullo en estas figuras. Martín Luis Guzmán es un gran y un hombre que conoció a Villa de cerca, le llamaba el gran develador, con B grande, el gran guerrero. Y curiosamente Martín Luis Guzmán fue uno de los hombres que dedicó las últimas partes de su vida a la consagración y al reconocimiento de Villa como un gran héroe de la revolución, lo cual desde luego es. Pero pocos recuerdan que Martín Luis Guzmán salió de México huyendo precisamente de Villa, en una escena que él mismo ha contado, en donde estaba muerto de miedo frente a Villa, pidiéndole tramposamente que lo dejara ir a ver a su familia al otro lado de la frontera para regresar después a trabajar con él. Bueno, a este caudillo al que le tenía un miedo realmente tremendo, es al que consagró después como el gran develador de la historia de México. Es un enigma que habrá que aclarar alguna vez. Bueno, el tema es que pasa con nuestra historia un poco lo mismo que pasa con nuestra prensa, o en nuestra prensa. Tienen más prestigio en ella las malas que las buenas noticias, tienen más credibilidad los débiles que los poderosos, más espacio el escándalo marginal, divertido, que el curso central, pero un tanto opaco de la historia. Vuelvo al tema de los archivos y de estos archivos en particular. Hay otro aliado secreto en la decisión de mantener los archivos privados fuera del escrutinio y las instituciones públicas. Ese aliado adversario es el temor
de los herederos al contenido mismo de los archivos. La sospecha o el saber instintivo de que esos papeles viejos no están muertos, sino que guardan sorpresas, acaso desagradables, sobre ancestros y próceres. La certidumbre de que esos papeles viejos no necesitan sino toparse con el ojo avisado de un historiador o un periodista para volverse fuego, riesgo, vida. Y de que el prócer familiar, tratado sin veneración previa, puede enseñar el cobre de su desnuda humanidad en los mismísimos documentos que recogen sus archivos personales. Dicen que cuando Winston Churchill leyó una semblanza suya particularmente elogiosa, nada menos que de Isaiah Berlin, masculló para sí: es demasiado bueno para ser cierto. Too good to be true. Un reconcomio parecido debe acechar, me imagino, a las familias de próceres y celebridades glorificadas por la historia. Los grandes hombres lo son para todos menos para sus ayudas de cámara, decía Goethe. Los grandes gobernantes acaso son grandes para todo mundo menos para sus secretarios particulares, lo mismo que los grandes militares impresionan a todos menos a sus ayudas de campo. Bueno, corrosiva, quizá la más perniciosa e invencible de todas, la duda que tuvo que vencer la verdadera fundadora de este archivo que nos rodea, doña Hortensia Calles de Torreblanca, mujer grande de cuerpo y alma, que en un momento crucial de su vida decidió sacar a la luz todo lo que estaba enterrado aquí. Una historia muy parecida sin duda, pero también muy distinta de la que ella creía saber mejor que nadie por la propia memoria familiar. Recuerdo sus dudas al respecto y recuerdo también haber tratado de disiparlas por un argumento pobre cuya única fuerza es que yo creía en él a pie juntillas. Recuerdo haberle dicho varias veces a doña Tencha: doña Tencha, personajes como Obregón y Calles no necesitan calabazos para nadar, con lo que quería decir que no necesitan biógrafos elogiosos para ser consagrados, ni pueden hundirlos tampoco biógrafos adversarios. Tienen peso en el río muerto y vivo de la historia. Vencido el recelo porque pudiera suceder con estos papeles lo que ya ha sucedido, que supiéramos por ellos cuestiones claves, no precisamente ejemplares de la conducta política de la época. Pienso ahora en la revelación de que finalmente Amaro y Calles no urdieron, pero sí toleraron el asesinato de Villa por razones de Estado. Recuerdo a doña Tencha divertida como nadie en el seguimiento de la genealogía de los Elías, que iba mostrándole una familia nueva, más extensa y complicada y más fértil que lo que ella recordaba. Bueno, más extensa y fértil de lo que pensamos alguna vez ha resultado ser el destino de esta casona mitológica, casa de los recuerdos y de la historia, de la generosidad de una familia, la familia Blanca, que ha engrandecido la vida pública de México con sus hechos y con el archivo de sus hechos. Muchas gracias.